Bueno, muy, pero muy buenas noches. Tarde ya, ¿verdad? Tarde, noche ya sería. No sé cómo, si me escuchan bien, me ven bien. Sí, profe, te escuchamos súper bien. Muy buenas noches para todos. Iniciamos otra clase del curso de nutrición deportiva a cargo de la licenciada Romina y profe, a tu cargo entonces el inicio de la clase. Gracias, gracias. Bueno, vamos a iniciar, chicos. Bueno, realmente yo quisiera tener todo un año con ustedes en nutrición deportiva porque nutrición deportiva es una rama de la nutrición bastante extensa y tendríamos que ahondar muchísimo más, ¿verdad? Pero por lo menos los conceptos más básicos, lo que le va a servir a ustedes para poder manejarle a su paciente, para poder realmente llevar a la práctica todo lo que aprendieron, siempre lo van a tener o yo voy a tratar de que lo tengan, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de los sistemas de adaptación y generalidades de la carga. Dice Sandra Ortiz, hola profe, si se te escucha bien, me alegro. Vamos a seguir entonces, si se me escucha bien. Bueno, estos sistemas de adaptación y generalidades de la carga se refieren a toda la actividad física, evidentemente, ¿verdad? Temas relacionados con las respuestas y reacciones que se pueden esperar al someter al organismo a cargas de trabajo. Esto será de vital importancia al fijar metas y objetivos físicos, pedagógicos y psicológicos dentro de la planificación del entrenamiento deportivo. Siempre hablando del entrenamiento deportivo. Logramos la estructuración de sesiones de entrenamiento con intenciones deliberadas y controlables. Por eso es que muchas veces, porque no sé, ¿cómo se llama? Eh, no se, no se ponen metas y objetivos, es que no funciona el entrenamiento en muchas personas, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante siempre cuando entra el paciente al consultorio o cuando yo voy a tratarle a alguien a quien le voy a entrenar, ¿verdad? No siendo nutricionista, solamente siendo entrenador, de igual forma el trabajo del entrenador es súper importante. Entonces, siempre tengo que preguntarle a mi paciente, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿A dónde querés llegar? ¿Dónde te ves dentro de 5 años? ¿Cuáles son tus metas? No, es lo mismo que objetivo. Entonces, eso tenemos que tener bien claro para empezar a hacer o a adaptarle el entrenamiento a ese paciente, porque no son iguales todos, nadie es igual a nadie y no todos tienen las mismas metas y los mismos objetivos. ¿Está? Bueno, vamos a continuar. Adaptación. Vamos a manejar un poco de todos los conceptos, ¿verdad? De lo que es en el entrenamiento. La adaptación entendida está como el resultado final o parcial que obtiene el deportista después de ser sometido a cargas de trabajo físico que le han generado una fatiga, la cual con los adecuados procesos de recuperación le permiten alcanzar una adaptación para lograr mayores rendimientos. Sí o sí, el entrenador debe comprender los cambios funcionales que sufre el organismo al ser sometido a diferentes cargas de entrenamiento. Por eso tienen que comprender muy bien. Por eso yo no le puedo dar a una persona que no hace más actividad física, por más de que esa persona haya hecho actividad física, ponerle por 3 años ahora, pesas, ponerle. Le pongo como ejemplo nomás las pesas, porque puede ser también maratón, puede ser también ciclismo, puede ser cualquier otro deporte, puede ser natación inclusive, ¿verdad? Eso de la natación sí que nunca lo te vas a olvidar porque nadar, una vez que supiste nadar ya es como un proceso involuntario ya que después vas a hacer, ¿verdad? Pero no vas a nadar de la misma forma que nadabas cuando competías, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que hay que comprender los cambios funcionales que sufre el organismo cuando el organismo es sometido a diferentes tipos de carga de entrenamiento.
Si yo estoy retomando otra vez una actividad física después de un mes de haber dejado, no le voy a dar la misma carga, o mi paciente está retomando, no le voy a dar la misma carga que le daba cuando estaba en ritmo. Eso ustedes saben luego. No hace falta ni que les diga, ¿verdad? Para establecer el conjunto de tareas específicas con miras a mejorar las diferentes funciones del organismo deportista para alcanzar su mayor rendimiento deportivo. ¿Qué pasa si yo hago eso? Por ejemplo, 3 semanas dejó de entrenar y yo le quiero cargar con 12 kilos, por ejemplo, sí o sí, para que haga bíceps o tríceps, por ejemplo, y hace 3 semanas que no entrena, no hace nada, no toma su suplemento, nada, y va a volver a iniciar. Evidentemente está mal porque yo puedo predisponerle a ese atleta a algún tipo de lesión, y eso es lo que yo no quiero, porque si el atleta está volviendo para volver a tener adaptación, para volver a entrenar, para volver a estar en forma, eh, es porque quiere mejorar su performance, no porque quiere lesionarse. Ahí está. No sé si se entendió bien esa parte. Bueno, vamos a continuar. Teoría de la adaptación al entrenamiento. Cuando un órgano o sistema de nuestro cuerpo es sometido a un ejercicio físico de forma progresiva, constante y con tiempos adecuados de recuperación, la recuperación es súper importante. Este se especializa con el tiempo y logra un reajuste en sus funciones, de acuerdo con la exigencia a la que fue sometido. Este fenómeno se le denomina adaptación funcional o también se le denomina adaptación fisiológica. El estudio de la adaptación parte de dos puntos de vista, uno que es genotípico y otro que es fenotípico. La importancia del primero, o sea, del genotípico, radica en los caracteres hereditarios que provocan cambios adaptativos evolutivos a muy largo plazo, pasando por varias generaciones. Por ejemplo, la adaptación de los etíopes a las carreras de resistencia. Y el segundo, que es la adaptación del fenotípico, se adhiere o se adquiere de forma directa por factores sociales o culturales o con el entrenamiento. O sea, yo ya vengo, el genotípico yo ya vengo arrastrando de mis genes, como dice la palabra génbera. Ya vengo arrastrando de mis antepasados. Por ejemplo, si mi papá era futbolista, mi abuelo era futbolista, mi bisabuelo era futbolista y yo soy otra vez futbolista. Entonces, sí o sí va a haber ahí una carga genética. Por eso pone como ejemplo a los etíopes, ¿verdad? En carreras de resistencia. Y el otro, en cambio, es lo que yo decido hacer con mi cuerpo. Nadie en mi familia, ponerle que sea un atleta, un atleta de élite, ¿verdad? Y yo decida correr running, por ejemplo, ¿verdad? Running en altura, por ejemplo, ¿verdad? O sea, en cerro, bajada, subida, y empiezo a entrenar de cero, sin tener nadie en mi familia que tenga que heredarme nada. Entonces es un trabajo duro, pero el que tiene disciplina lo va a lograr, simplemente lo va a lograr por el hecho de ser disciplinado y por el hecho de que su cuerpo va a sufrir la adaptación funcional. Ahí está. Bueno, los procesos de adaptación se dividen en dos estados. Tenemos estado 1, que se divide en adaptación dinámica, la cual tiene las siguientes fases. La adaptación dinámica tiene en su primera fase una elevación de la actividad de los diferentes órganos y sistemas. Por ejemplo, cuando un deportista inicia su calentamiento, no sé si alguien quiere hablar. Freddy, ¿vos querés hablar? Hola, profe, no, yo ahora me puedo conectar. Ah, bueno. No, porque te escucho porque está habilitado tu audio y yo pienso que querés hablar, pero si no querés hablar, todo bien. Si querés hablar, igual, ¿verdad? Me puedes preguntar sin problema. Bueno. Dale, profe, también, porque me acabé de conectar, no, por eso no. Ya Ah, aceptó mi audio. bueno, tranquilo, gracias. Bueno, entonces, que estábamos hablando que en su primera fase hay una elevación de actividad en los diferentes órganos y sistemas. Por ejemplo, cuando un deportista inicia su calentamiento, la frecuencia cardíaca se eleva al principio de manera brusca para estabilizarse luego. Eso pasa con nosotros, los simples mortales que, bueno, yo no tanto ya, pero antes era una simple mortal también que no hacía nada, ¿verdad? Pero después me decidí a tener esa adaptación funcional o fisiológica y
pero los primeros tiempos o cualquier persona que haga una actividad física, siempre se le eleva nomás la frecuencia cardíaca y de manera brusca para luego estabilizarse. Eso es algo normal. En la segunda fase, es lo primero que nos pasa luego. En la segunda fase del estado 1 hay un despliegue del potencial pleno y máximo de los órganos. Por ejemplo, cuando el mismo deportista adquiere un ritmo de carrera, su corazón mantiene una frecuencia estable. Esto pasa muchísimo con los corredores, con los maratonistas, con los running, con los ciclistas. ¿Por qué? Porque el corazón hace un sobreesfuerzo, ¿verdad? Entonces están constantemente esforzándose, ¿verdad? Para llegar a la meta. Entonces lo que hace es, en vez de tener la taquicardia, ese paciente o esa persona o ese deportista de élite desarrolla una bradicardia, se le llama, ¿verdad? Que es un latido cardíaco por debajo de lo normal, pero es para mantener, ¿verdad? Por eso dice que hay un despliegue potencial pleno y máximo de los órganos. Es para que no se sobrecaliente el cuerpo, ¿verdad? Es para que no sufra un infarto la persona. Entonces el cuerpo es tan sabio que se produce esa adaptación dinámica. ¿Entienden? O sea, se dan cuenta, ustedes viendo todo lo que van a ver conmigo acá, con el tema de la adaptación en la actividad física, en el entrenamiento, y después me van a decir, ¿verdad?, que el ejercicio no es nada. Miren todo los cambios que produce en el cuerpo el ejercicio y a nivel mental, a nivel hormonal. Ustedes van a ir viendo eso, o sea, así tipo la medicina que yo puedo recomendar sin que se tome medicina, esto es literal. Bueno, y en la tercera fase de la adaptación, o sea, en la tercera fase de la adaptación dinámica, se refleja un claro desequilibrio de los recursos energéticos, ¿verdad? Provocando con ello un agotamiento y una fatiga. Y ahí entramos con el tema de los hidratos de carbono. Es importante destacar que una vez superadas estas fases, y si se repite el estímulo dentro del lapso de tiempo adecuado, de forma repetitiva y progresiva durante varias semanas, se inicia un segundo estado de adaptación, abriendo paso a las diferentes transformaciones estructurales si se sigue constantemente, sí o sí. Si no se sigue, no va a haber ese segundo estado de adaptación. O sea, eso es lo que a todo el mundo le pasa. Se va una semana al gimnasio y después ya no se va a mostrar. Se va 3 días, después ya no se va a mostrar. Y obvio que no va a haber resultados así. Pero él hace 3 años ya que se va al gimnasio, pero no hay resultados porque no hay adaptación. Ok. Ahora vamos a pasar al estado 2. El estado 2, estado de resistencia, el cual se compone de 4 fases. En el estado 2, el otro era estado 1, adaptación dinámica. Y el estado 2 es el estado de resistencia. Y tiene 4 fases, el otro solamente tiene 3 fases. En la fase inicial, la adaptación garantiza las condiciones óptimas para desarrollar regulación y perfeccionar las funciones conductoras del organismo. Por ejemplo, la economía del movimiento, que se evidencia en la forma como el corredor ejecuta la acción de manera más fluida. En la segunda fase de adaptación específica, refleja los cambios específicos hablando acá, ¿verdad? ¿Me escuchan, verdad? Sí, profe. Bueno, estábamos hablando acá de la adaptación específica, ¿verdad?
justamente de estos cambios estructurales musculares. Como le estaba diciendo, ¿verdad? Yo una vez, cuando hice mi maestría en nutrición deportiva y entrenamiento, era alumna. Siendo docente, fui alumna. Siendo docente, sigo siendo alumna. Quiero hacer un doctorado después de esto. Voy a seguir siendo hasta que tenga 80 años. Checar a Pamba, pero hasta la facultad. O igual lo más virtual. ¿Qué es el tema? Le pregunté yo a ella, porque ella hizo su maestría deportiva en... La tipa es una luz, ¿verdad? Ella nos traducía los libros que usan los ingleses ahí en plena clase. Ponía su PowerPoint en inglés y empezaba a hablar en inglés de los libros y después traducía ella al español, ¿verdad? O sea, ella es otro level. Evidentemente, para ser profesora de maestría tenés que tener un nivel mucho más alto. Entonces yo le pregunté a ella una vez si... ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tarda un deportista en hacer la adaptación fisiológica? Y vos sabés que no supo responderme. Porque o sea, después yo empecé a investigar y me di cuenta que habían pocos estudios y me dijo, no sé cuántos años tarda. Y ahora le entiendo, porque no hay muchos estudios científicos o muchos artículos científicos, porque para nosotros pues nos nutrimos de los artículos científicos. Ustedes si quieren nutrirse de los artículos científicos, tienen que ir a Google Académico y ahí les salta todos los artículos científicos en base a las investigaciones científicas que se hacen, ¿verdad? O sea, se hacen las investigaciones científicas y de esa investigación se saca un artículo científico. Después están todos los artículos científicos relacionados con ese tema, por ejemplo, y tienen que leer la conclusión final de todos los artículos científicos otra vez. A lo que voy es verdad que no se puede luego diagnosticar, tendría que hacerse, no se ve mi power, espérate. A ver un poco. Un ratito. No sé por qué no se ve. No sé, me sale algo extraño acá. Compartir pantalla. No, no, es tampoco. Espera un ratito. Ahí. No sé por qué no me sale. ¿Ustedes me están escuchando o no? Yo creo que ya tendré que entrar otra vez. O no sé por qué no sale. Sí, profe, te escuchamos. Ay, espérate. En pantalla. Ahí ya se ve o no se ve tampoco ahí. Ahí se ve ya. Bueno, creo que sí. Bueno, la verdad que tendría que hacerse por deporte, por ejemplo, el tema de las adaptaciones fisiológicas. O sea, yo me di cuenta después con el tiempo que tiene que hacerse por deporte y por rango de edad. Investigaciones científicas para demostrar cuántos años tarda un atleta o, por ejemplo, vamos a ver si se hace por deporte, un nadador profesional de 20 a 30 años o de 20 a 40 años. Vamos a poner una franja etaria de 20 a 30 nomás, porque 10 años ya. Entonces, un nadador profesional que entrena todos los días, que hace buena alimentación, que hace buen tiempo, que ganó medallas olímpicas, ¿cuántos años tarda? De 20 a 30 años de edad, ¿cuántos años tarda en hacer esa adaptación fisiológica para poder nadar como pez en el agua, por ejemplo? ¿Verdad? Y eso no hay, ¿verdad? Porque a lo mejor en algún momento para una tesis de doctorado sería una, pero hay que hacerlo por deporte. Y eso no hay. Por eso es que la Luz, la profe Luz que yo tenía, no me supo contestar eso, ¿verdad? Porque no sabemos tampoco todo lo que hay en este mundo. Entonces, yo creo que vos después investigando te das cuenta de ciertas cosas, ¿verdad? Que ella no me supo responder porque no hay investigaciones científicas, pero no me dijo eso, me dijo que ella no sabía y que iba a investigar, ¿verdad? O sea, fue bien sincera por lo menos, ¿verdad?
Entonces, ahora, repasando las adaptaciones, para que ustedes se den cuenta de lo importante que es, ¿verdad? Fase de adaptación completa, donde el organismo adquiere un nivel máximo de la capacidad de trabajo general y especial. Por ejemplo, se igualan y trabajan en armonía las funciones de los diferentes sistemas como el hormonal, el muscular y el cardiopulmonar. Ahí ya se produce la adaptación completa. Y otra de las fases de readaptación, ¿verdad? Que es la cuarta fase, porque el otro tenía 3 fases nomás en el estado 2. Este tiene 4 fases en el estado 2. Ya se produce un agotamiento paulatino de la reserva adaptativa específica, concluyendo en la pérdida temporal de forma deportiva. Y sí, porque ahí cuando ya es estado 2, se supone que tu cuerpo ya, o sea, vos ya ajustaste tu comida, ajustaste tus entrenamientos, ajustaste tu preentreno, tu entreno y tu postentreno y también ajustaste tu competencia, ¿verdad? O sea, todo lo que es alimentación y entrenamiento durante esas fases, ¿verdad? Entonces, sí o sí, nomás lo va a haber esa fase de readaptación, donde va a haber nomás un agotamiento paulatino de la reserva adaptativa específica. Bueno, proceso de entrenamiento. Eso fue lo que hablamos así brevemente, fue por el tema de la adaptación. Ahora vamos a hablar del proceso de entrenamiento. De forma esquemática podemos observar los pasos de este proceso, en el cual el deportista es sometido a diversas cargas de trabajo para producir una fatiga, a la que si se le da suficiente tiempo de recuperación, le permitirá alcanzar niveles superiores de rendimiento que al ser consolidados recibirán el nombre de supercompensación, ¿verdad? Y al sumar de forma planificada, sistemática y progresiva varias supercompensaciones, se alcanzará una adaptación específica, es decir, para el proceso de entrenamiento deportivo, es evidente que la adaptación es su objetivo, ¿verdad? Yo tengo que pasar por ese proceso de entrenamiento para poder tener mi adaptación. En el proceso de entrenamiento tenemos la carga, la fatiga, la recuperación, la supercompensación, la adaptación, volvemos a hablar de la adaptación, y el sobreentrenamiento. Cuando hablamos de la carga, estamos hablando que corresponde al estímulo que se le presenta al deportista en forma de ejercicio físico y que debe ser lo suficientemente intenso para producir cambios en el organismo. Cuando hablamos de la fatiga, según Legido, citado por Ferran Suay y Lerma, ¿verdad? Suay 2004, en la disminución de la capacidad, o sea, es la disminución de la capacidad del rendimiento como reacción a las cargas de entrenamiento. Y después tenemos la recuperación, de acuerdo con García Manso en 1996, es el proceso básico de regeneración y reequilibrio celular después de la realización del ejercicio. Cuando hablamos de supercompensación, incremento transitorio de los niveles de funcionalidad del organismo. Hablamos también de adaptación de Platonov de 2002, ¿verdad? Que define la adaptación como la capacidad del ser humano de amoldarse a las cargas físicas de distintas tendencias de coordinación, intensidad, duración complejas y utilizar un gran arsenal de ejercicios encaminados a educar las cualidades físicas y perfeccionar la maestría técnica y táctica de las funciones psíquicas. Y cuando hablamos de sobreentrenamiento, estamos hablando de las manifestaciones orgánicas y psicológicas de debilidad que afectan el rendimiento y la salud del deportista durante varios meses, causado por el uso irracional de la carga o la inadecuada recuperación. O sea, existe eso. Y eso es lo que más pasa. Odio luego cuando veo un entrenador que le dice, dale, más a Auroripá, inhala. Y yo sé que hay que incentivarle al paciente, al alumno, lo que vos quieras, pero si vos ves que el tipo ya, hay un zambama, como se dice, ¿verdad? Porque miren que yo hablo guaraní, antes hablaba más inglés, ahora hablo más guaraní, pero hay un zambama, imagina, de paciente, ¿cómo se llama? Tu alumno, ¿verdad? Y vos le decís, dale, más, o
ves su cara ya pálida o ves que está todo blanco o ves que está temblando ya y no puede más hacer. Evidentemente se respeta, ¿verdad? Por eso no tiene que haber ese sobreentrenamiento. Yo no soporto eso, ¿verdad? Porque es algo que yo estoy haciendo que tipo el cliente o el paciente o el deportista esté odiando el entrenamiento. Y yo no quiero eso. Aparte que le estoy fatigando de balde. Bueno, volvemos a hablar otra vez de la carga. La carga podemos definir la carga física de entrenamiento como el conjunto de requerimientos orgánicos y psicológicos al que se ve sometido el deportista al ser expuesto a un ejercicio conjunto de ejercicios, que corresponde a los estímulos lo suficientemente intensos para descompensar su organismo. Ahí tenemos el estímulo de carga, tenemos el desajuste orgánico y funcional por fatiga, la recuperación, la supercompensación, los niveles tras la adaptación y nivel inicial. Es el fenómeno de compensación de García y Leiber de 1997. Ahí vemos en la figura. Y también se observa el fenómeno de adaptación tras la realización de un esfuerzo o un estímulo de intensidad lo suficientemente alto aplicado a un deportista que se encuentra en un nivel inicial y produciendo un desequilibrio del organismo con el que aparece la fatiga. Si se dan los tiempos adecuados de recuperación, el estado inicial es sobrepasado, lo cual es conocido como supercompensación, que es la mejora en la capacidad del deportista. El entrenamiento deportivo se basa en la aplicación de cargas de trabajo durante las sesiones de preparación y las competencias. La carga constituye la categoría central del entrenamiento. De acuerdo a Cheney, en 1984, las cargas deben ser realizadas a través de las acciones motoras voluntarias, que son los ejercicios físicos, con una finalidad determinada. No es que yo me voy a cargar todo de balde y no sé para qué yo estoy cargando, ni cuánto estoy cargando, ni me hará allá por el ejercicio. No, es así nomás. O sea, hay que tratar de todo lo posible de guiarle bien al cliente, al paciente o al atleta o como lo quieran llamar. Para mí el cliente, paciente, alumno, atleta igual, ¿verdad? Son todos casi iguales para mí. Bueno, medios y métodos, ¿verdad? La carga guarda una estrecha relación con los diferentes medios y métodos del entrenamiento. Los medios son aquellos ejercicios seleccionados para realizar el entrenamiento. Por ejemplo, un famoso cuando te dicen, ¿qué vamos a entrenar hoy, profe? Eso se refiere a gimnasia, entrenamos pierna, entrenamos superior, inferior, hombro, ¿qué vamos a entrenar? Que le permite alcanzar los objetivos establecidos. Su distribución más lógica se orienta en la estructura del ejercicio con relación al gesto técnico. Por ejemplo, para desarrollar la resistencia cardiorrespiratoria se pueden utilizar diferentes medios como nadar y correr, entre otros, ¿verdad? Por otra parte, los métodos son procedimientos programados, ¿verdad? Es decir, la manera en que se aplican los medios. Por eso hablamos de medios y métodos. Esta forma de organización está determinada por los contenidos, por ejemplo, la preparación física, técnica, táctica, teórica y psicológica. Por ejemplo, para desarrollar la resistencia cardiorrespiratoria se podría utilizar el método continuo. Cuando hablamos de método, hoy cuando hablamos de medio, dijimos que para la resistencia cardiorrespiratoria se pueden utilizar medios como nadar y correr. Y cuando hablamos de método, se podría utilizar método continuo, que consistiría en realizar una actividad sin interrupciones. En este caso, para el desarrollo de la resistencia, podría hacerse a través de la carrera de forma continua, donde la carrera sería el medio y la forma en que se realiza el método. ¿Está? Bueno. Tenemos acá los tipos de carga de acuerdo con las características de la carga. Esta se clasifica en cargas de entrenamiento y cargas de competición. Cuando hablamos de carga de entrenamiento, corresponde a aquellos estímulos realizados durante las diferentes sesiones de entrenamiento. Estos estímulos a su vez son divididos según su magnitud. Y se podrían clasificar en los siguientes niveles. Carga de competición, que es aquel estímulo que incide en el deportista durante la competencia y en él se conjugan condiciones especiales, como la presión de los adversarios, el público y en el que se deba acatar el reglamento.
Además, se le exige al deportista el máximo de esfuerzo y especificidad. Después tenemos, acá por ejemplo tenemos un cuadro donde explica que es ineficaz, no tiene ningún efecto en el organismo, pues no supera las acciones cotidianas del individuo. De recuperación son cargas poco intensas que contribuyen a la regeneración del organismo. De mantenimiento son cargas de intensidad media que no permiten que la forma se pierda, pero no ayudan a mejorar. Entrenable producen una fatiga específica con la cual se alcanza un efecto del entrenamiento. Excesiva, que suele ser el sobreentrenamiento, supera el límite de capacidad del individuo, por lo tanto puede producir o conducir a un sobreentrenamiento. A su vez, ¿verdad? Tanto la carga de competencia como la carga de entrenamiento poseen dos características diferentes, ¿verdad? Porque evidentemente uno es de entrenamiento y otro es de competencia. La de competencia es mucho más difícil, creería yo siempre, ¿verdad? Porque estás expuesto, como se dice, a lo que dijimos anteriormente, que es que hay mucho público, o tener que seguir ciertas reglas y normas, tener que hacer tu máximo esfuerzo, y no es lo mismo que en el entrenamiento, ¿verdad? En la carga externa corresponde al volumen de los medios que el deportista ha trabajado, expresado muchas veces en horas, en kilómetros, en cantidad de tonelajes movilizados, entre otros. Por ejemplo, estos aspectos se pueden determinar por datos de trabajo ejecutado y medir en cantidad, volumen o en calidad, intensidad. Con estos datos se podrán controlar las diferentes cargas de entrenamiento. Por ejemplo, la carga correspondió a una hora de trabajo desarrollada con una intensidad de 160 pulsaciones por minuto. Cuando hacemos carga interna, esto corresponde al efecto de la carga externa sobre el organismo. A cada carga externa el organismo reacciona de una forma específica, siendo esta una reacción, un índice para determinar la capacidad de adaptación. Dichos índices podrían ser la frecuencia cardíaca, puede ser la frecuencia respiratoria, el consumo de oxígeno o la acumulación de lactato, entre otros. Bueno, hasta acá, ¿qué tal están, chicos? ¿Me están entendiendo? ¿No me están entendiendo? Bueno, vamos a continuar porque nadie no me habla. Componentes de la carga. Bueno, el concepto de carga va mucho más allá, pues al estar definida por diferentes componentes como el volumen, la densidad, la intensidad y la duración, se debe estudiar como una unidad integrada por elementos, por ejemplo, con características individuales que deben profundizarse, pues el comportamiento e interacción de cada componente es fundamental para el desarrollo efectivo de cualquier tipo de entrenamiento. Acá todo gira en base a la carga, tenemos la intensidad, la duración y la densidad y también el volumen de la carga. ¿Qué son los componentes de la carga? Son las magnitudes significativas que determinan y dosifican la carga en el entrenamiento. En la práctica, por ejemplo, los componentes o características que generalmente se utilizan para definir las cargas son el volumen y la frecuencia de entrenamiento, la duración del estímulo, su intensidad, densidad y el tiempo de descanso. Para dar una mayor comprensión al lector de estos componentes, presentaremos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, vuelvo a valga la redundancia ahora. Un atleta de categoría femenina, cuya especialidad son los 5.000 metros, realizó al iniciar la temporada un test de los 10 minutos, o sea, 2.300 metros, que es casi menos de la mitad de lo que ella está acostumbrada, pero es en 10 minutos. El entrenador establece su planificación analizando todos los datos correspondientes y propone la siguiente carga para el desarrollo de la capacidad anaeróbica láctica, que es de 6 por 600, un minuto dividido 38 segundos. Cada una recuperando un minuto de forma activa con trote suave entre cada intervalo. Entonces ellos miden ahí, ¿verdad? Luego podemos identificar algunos componentes de carga tomando este ejemplo.
Por ejemplo, su intensidad corresponde en este caso a la duración de cada intervalo. Es decir, cada intervalo debe durar 1 minuto 38 segundos. Eh, el volumen corresponde al total de distancia desarrollada. Lo que estamos haciendo es analizar el caso, ¿verdad? En este caso, 6 repeticiones de 600 metros serían 3.600 metros. Volumen realizado de trabajo efectivo. Para el volumen total de la sesión se le sumaría el kilometraje desarrollado durante el calentamiento y descongestionamiento y recuperación. Cuando hablamos de densidad, es la relación carga-trabajo. En este caso corresponde a 1 minuto realizado de trote. Y cuando hablamos de duración, al multiplicar el tiempo de duración de cada intervalo, y cada intervalo duraba 1 minuto 38 segundos, por el número de estos y sumarle los tiempos de recuperación, tendremos la duración de la carga de trabajo. Hablemos de la duración de la carga. Corresponde al tiempo de incidencia del estímulo sobre el organismo del deportista. Se sabe que cada estímulo tiene una duración óptima fuera de la cual no desarrolla efectos de desarrollo, perdiendo así tiempo y energía. Para identificar cómo se mide la duración del estímulo, es preciso identificar que existen tipos de ejercicios, ejercicios cíclicos y ejercicios acíclicos. Por ejemplo, los ejercicios cíclicos, ¿cuáles son? Son todos aquellos en donde se repite una misma acción. Por ejemplo, la carrera es una reiteración de varias zancadas. Los ejercicios acíclicos son todos aquellos en donde se hace una única acción o la unión de acciones diferentes, por ejemplo, lanzar una pelota. La duración de la carga para los ejercicios cíclicos se mide en el tiempo que demora este. Por ejemplo, para un nadador, ¿cuánto demora en desarrollar una repetición de 50 metros? Con ejemplos y todo, ¿verdad? La duración de la carga. Para los ejercicios acíclicos se mide por la cantidad de tiempo efectivo de la realización de una serie de repeticiones de ejercicio. Por ejemplo, si se está haciendo polea al pecho, la duración corresponde al total de tiempo utilizado en las repeticiones de cada serie. Entonces, en el trabajo cíclico, la duración disminuye cuando aumenta la intensidad, mayor velocidad, o cuando se realiza una cantidad igual de repeticiones en un tiempo menor, debido a la mayor aplicación de fuerza en unidad de tiempo. En cuanto a los ejercicios acíclicos, la elevación de la intensidad, aumento de kilos en las pesas, por ejemplo, provoca un aumento de la duración del estímulo. ¿Está? ¿Se entendió esa parte? Chicos, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Son 8 personas y no me hablan. Bueno. Después tenemos el volumen de la carga. Según Bompa, en 1983, el volumen es la cantidad total de actividad realizada durante el entrenamiento. Por lo tanto, se refiere a la suma del trabajo realizado durante una sesión. A esto se le denomina volumen de la sesión o ciclo de entrenamiento, también se le puede denominar a volumen. En este caso del trabajo mediante el método continuo, el volumen es igual a la duración del estímulo. En los entrenamientos fraccionados es la suma de las duraciones de dichos estímulos. Por ejemplo, para medir el volumen del estímulo se suman los parámetros cuantitativos similares empleados en dicha sesión o ciclo de entrenamiento. Por ejemplo, el número de toques o el número de pases, el número de lanzamientos o el número de kilómetros realizados. He visto que tenemos un lanzador de jabalina, no sé si ganó medalla de oro, pero estaba viendo en la página del Comité Olímpico. Vos sabés que tenemos cada vez mejores atletas y más variedad de atletas. En remo también le he visto a las chicas estaban, no sé si medalla de plata o medalla de bronce. Estamos bastante bien. En natación le tenemos a Benjamín y a Renato Prono, ¿verdad? Y los que van surgiendo, ¿verdad? Benjamín ya le conocemos lo hace mucho, pero Renato es uno de los nuevos, que siempre gana medallas también.
Bueno, entre paréntesis nomás. La cantidad de medida del volumen deben ser definidas de modo apropiado para cada tipo específico de deporte. Ustedes no se imaginan. Yo siendo nutricionista, no aprendí así nutrición deportiva, porque vos te recibís de nutricionista siendo nutrición clínica. Y nutrición clínica es otro libro, es otra cosa, no es lo mismo que nutrición deportiva. En 2 años, 2 años de clase tuve que aprender todo lo que es deportiva. Y sigo diciendo que aún me falta ver. Pero ustedes tienen que saber, ¿verdad? Que en 2 años de clase es que yo aprendí muchas cosas de nutrición deportiva. Nosotros no recibimos sabiendo casi nada de nutrición deportiva. Por eso siempre tienen que hacer sus especializaciones, porque es como que solamente de eso hablan en las especializaciones y se vuelven, o sea, ahí te das cuenta, solo sé que no sé nada. Entonces, por eso les digo, siempre tienen que especializarse en el área que les gusta, porque cuando más aprendan, más cosas sepan, mejor van a tratarle a su paciente. Más pacientes van a tener, mejor resultado y más se le va a conocer. Bueno. Y la función de los contenidos de su entrenamiento tal como se presenta a continuación. Siempre hablando del volumen. Tenemos a Bompa 1983 otra vez. A ver un poco. Disculpen un ratito. Un ratito nomás. Ya. Ok. Vamos a continuar. Estamos hablando de Bompa, del volumen siempre, que él distingue dos tipos de volumen, el volumen relativo y el volumen absoluto. Cuando hablamos de volumen relativo, la cantidad total del trabajo dedicado al entrenamiento por un deportista o equipo durante una sesión, ¿verdad? Y cuando hablamos de volumen absoluto, se refiere a la cantidad real de trabajo realizada por cada deportista individualmente, expresada en minutos generalmente. Eso siempre hay que preguntarle también al paciente. ¿Cuánto realmente lo que entrenas? Página el volumen absoluto, no el relativo. Bueno. A medida que el volumen de entrenamiento es mayor, la intensidad disminuye, ¿verdad? Y cuando la intensidad es baja, el volumen tiende a ser alto. Nunca pueden estar en el mismo pedestal, digamos. Por regla, cuando la duración es mayor, el volumen también lo es. Ok. La duración sí está de acuerdo con el volumen. La intensidad lo que no, pero la duración sí. Cuando hablamos de intensidad de la carga, les va a confundir todo. Yo sé que les va a confundir todos los conceptos, pero no son lo mismo. Cada uno tiene su función para la performance de cada, o sea, para mejorar la performance de ese deportista. Encima otra vez hay que hacer por deporte, porque para cada deporte hay un libro distinto. No es que se le trata a todos los deportistas de la misma forma. Intensidad de la carga. Es el elemento de eficacia del estímulo que manifiesta el deportista al realizar un esfuerzo. Por ejemplo, la intensidad expresa la manera fuerte o suave en que se ha realizado un determinado volumen de trabajo. En la intensidad se manifiesta por el organismo a través de una reacción del sistema nervioso o muscular, dependiendo de la sobrecarga superada, ya sea al vencer una resistencia, al alcanzar una mayor velocidad, al incrementar la calidad de ejecución de un gesto o al disminuir el periodo de descanso entre repeticiones Bompa, 1983. Entonces, la intensidad de la carga no depende solamente del esfuerzo muscular, sino también de la energía nerviosa requerida durante la competición. Niveles de esfuerzo físico, por ejemplo, tiro con arco, ajedrez, brillar,
billar, perdón, mini tejo, bolos, entre otros. ¿Ustedes me escuchan bien? Eso es lo que quiero saber, si me están escuchando bien. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, yo te escucho bien. Porque me sale ya otra vez que está Sí, profe, te escuchamos bien. bueno. Porque me sale ya otra vez que está inestable y no en mi internet. Eso es lo que me da rabia. Perdón. Bueno, vamos a continuar. Medir la intensidad del estímulo tiene una estrecha relación con las características del deporte. En 1987, Arre propone las siguientes magnitudes para medir la intensidad en 3 tipos de deporte. Por ejemplo, formas concretas de medición. Los principales parámetros fisiológicos que permiten definir la intensidad del entrenamiento son 3, según Pratt, 1986. La frecuencia cardíaca, el consumo máximo de oxígeno, VO2 máximo, y el nivel de lactato en sangre. Estos 3 son muy importantes. Es la forma más correcta de medición. Es lo que más se utiliza también, ¿verdad? Lo más actualizado, aunque date esto de 1986, pero es lo más utilizado. Hasta hoy día se mide la frecuencia cardíaca, el consumo máximo de VO2 y el lactato en sangre. La frecuencia cardíaca, al obtener los datos de la frecuencia cardíaca alcanzada por el deportista durante el desarrollo de una carga y compararlos con diferentes escalas preestablecidas, podremos obtener un nivel de intensidad. Bomba en 1983 presenta una escala para evaluar esta variable, donde la intensidad absoluta se valora basándose en la frecuencia cardíaca, tomadas en pulsaciones por minuto en un intervalo determinado. Por ejemplo, si nosotros estábamos en clases presenciales, yo le iba a hacer esto a ustedes. Se toma la frecuencia cardíaca de un patinador y vamos a trotar un rato, ponerle 10 minutos y después le iba a medir sus pulsaciones por minuto para saber la intensidad. Este dato se compara con la tabla, lo cual nos permite interpretar qué intensidad a la cual se realizó el esfuerzo físico es baja, ¿verdad? Que la intensidad es baja, para saber el nivel de intensidad. Y también mediríamos la frecuencia cardíaca si osciló en vivo. Después tendríamos que medir el volumen máximo de oxígeno, conocido como VO2 máximo. Es la capacidad del sistema cardiovascular para transportar el oxígeno que requiere utilizar los músculos en la realización de alguna función durante una unidad de tiempo. Es decir, que cuanto mayor sea el VO2 máximo, mayor será la capacidad cardiovascular del deportista para soportar las exigencias propias de la actividad física durante un tiempo determinado. Hay un equipo especial en el Comité Olímpico, yo sé muy bien que hay, porque nosotros nos fuimos ahí a hacer el volumen máximo de oxígeno y lo hicimos con un compañero que es running y él se subió a la máquina, se puso el tema para medir el oxígeno y ahí salió todo el perfil de que tiene o sea que es alto su máximo volumen de VO2, su VO2 máximo es alto, o sea que él resiste mucho, o sea es bueno para deportes de resistencia. El resultado se expresa en litros. Para medir el VO2 máximo de oxígeno existen 2 formas de tomarlo, ¿verdad? Una forma de determinar el volumen máximo de oxígeno es la de realizar la respiración dentro de un aparato especializado, que es lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Que se encarga de recoger el gas expirado y analizarlo. A este procedimiento se le denomina espirometría. Ahí está. Ese es el aparato que nosotros utilizamos para medirle el VO2 máximo a nuestro compañero, que fue la espirometría. Y otra manera es a través de pruebas indirectas, y la espirometría es uno de los aparatos que cuesta más o menos de 10 a 15 millones, para mí de 15, estará por los 15 ahora, que un nutricionista o un entrenador puede tener en su consultorio. Otra manera a través de pruebas indirectas, para las cuales existen fórmulas preestablecidas. Entre las más utilizadas se encuentran el volumen máximo de oxígeno, absoluto, relativo, ¿verdad? El absoluto en litros sobre minutos, en mililitros sobre kilogramos y minutos, ¿verdad? Y las fórmulas, hay varias fórmulas para medir el volumen, el VO2 máximo.
Acá tenemos todas las fórmulas que suelen utilizarse. Según Howell en 1982, según el Colegio Americano de Medicina Deportiva en 1986, según George Fisher, después tenemos según García Manso en 1996, o sea, tenemos varias fórmulas también que podemos hacer, pero estos son formas de medidas indirectas, o sea, son pruebas indirectas, no es como la espirometría que sí es directa, porque sí lo que hace es recoger el gas expirado y analizarlo directamente de la persona a la que está siendo sometida a la prueba. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a hablar, ya hablamos de la frecuencia cardíaca, ya hablamos del VO2 máximo, ahora vamos a hablar del ácido láctico. Este compuesto químico, producto del metabolismo que se forma cuando el cuerpo descompone carbohidratos para ser utilizados como energía, supliendo los niveles bajos de oxígeno, principalmente se produce en los glóbulos rojos y en las células musculares. Dicho ácido APT aparece a medida que el ejercicio es más intenso y largo. Después de 10 segundos, este tiende a acumularse. Anteriormente se creía que esta acumulación era la causa de la fatiga, pero en la actualidad este tema se está estudiando y analizando. Por el momento se conoce que partiendo de la determinación individual de los umbrales de lactato se pueden establecer diferentes zonas de entrenamiento. Pitre Bourdon, citado por Chiacho en 2009, propone las siguientes 6 categorías o zonas de entrenamiento. Porque antes pues el ácido láctico era lo peor y no es la causa de la fatiga, ¿verdad? Por eso hay que actualizarse, ¿verdad? Tenemos 4 zonas. Tenemos zona 1 que es tipo de intensidad baja y frecuencia cardíaca, latidos por minuto, 120 a 150 latidos por minuto. Tenemos la zona 2, que es tipo de intensidad mediana, que es de 150 a 170 latidos por minuto. La zona alta se considera de 170 a 180 latidos por minuto y la zona de tipo de intensidad máxima, más de 185 latidos por minuto. Entonces, la intensidad media, suma intensidad parcial dividido por volumen del ejercicio es igual a la suma de volúmenes de ejercicio. Entonces, esta tabla muestra las diferentes zonas de trabajo de acuerdo a la intensidad. O sea, si yo mido la frecuencia cardíaca, voy a saber el tipo de intensidad dependiendo de los latidos, dependiendo de las zonas también. O sea, para eso sirve esta tabla. Todo esto mediríamos, haríamos los ejercicios, ¿verdad? Ustedes pueden hacer en sus casas con sus gente, no sé, pero es así. Umbral anaeróbico. Ya hablamos de las 3 cosas más importantes que se usan hasta hoy día. Vamos a repasar: frecuencia cardíaca, VO2 máximo y ácido láctico. Ya está. Ahora vamos a hablar del umbral anaeróbico. Es la zona fisiológica de transición entre la intensidad en la que la obtención de energía es preponderantemente aeróbica, con otra intensidad de ejercicio más alta, en la que la obtención de energía precisa de la participación del metabolismo anaeróbico láctico. El umbral anaeróbico está siendo utilizado con mayor o menor fortuna en la programación de entrenamiento, y a pesar de las controversias en cuanto a su obtención y trascendencia, en este momento en el que se obtienen las medidas más fiables para el establecimiento de los diferentes ritmos e intensidades del entrenamiento, ¿verdad? Y también la posibilidad de realizar mediciones de ácido láctico de forma sencilla, ¿verdad? Y con analizadores de lactato de bajos costos y claramente portátiles. Ya no es más solamente en sangre. Está permitiendo un mayor control y desarrollo del rendimiento físico. Para eso sirve el umbral anaeróbico. Bueno, para poder programar bien el entrenamiento. Vamos a hablar del índice de fatiga de Borg o escala de esfuerzo percibido.
Esta es una escala que relaciona la sensación del esfuerzo que percibe el deportista con un número o con un valor numérico que va de 0 a 10. Con esta escala se busca de manera subjetiva controlar el nivel de exigencia de la carga de entrenamiento y se conoce con diferentes nombres. Por ejemplo, índice de fatiga de Ward, también escala de esfuerzo percibido o RPE por sus siglas en inglés. También fue propuesta por el doctor sueco Gunnar Edward, ¿verdad? Que encontró una gran correlación entre el nivel de exigencia que tiene la carga de entrenamiento y cómo perciben los deportistas este trabajo. La escala original constaba de 20 niveles, pero se modificó posteriormente a solo 10 para una aplicación más fácil. ¿Cómo se aplica la escala de Ward? Se realiza con un control diario, en donde el deportista debe anotar en cada día de entrenamiento su percepción de esfuerzo con la escala numérica. Por ejemplo, se puede emplear la escala de 20 niveles, que es la original, o la de 10 niveles, que es la modificada, ¿verdad? Que se hizo evidentemente la de 10 niveles para poder hacer más rápido y fácil el trabajo, porque esto de analizar todo lo que yo le estoy diciendo lleva su tiempo. No es que vos agarras, le vas a decir imagínate si vos trabajás, no sé, en las inferiores de Olimpia, ponerle, ¿verdad? Y hay 300 niños que, o sea, adolescentes de 16 a 18 años que atender, ¿verdad? Sí o sí. Imagínate, 300 tipos, no vas a atender todo en un día. Eso es lo que yo quiero que entiendan, ¿verdad? Si yo le voy a explicar esta escala, evidentemente voy a usar la de 10 nomás niveles. Y evidentemente ni nunca voy a hacer todo. Mi frecuencia cardíaca, mi VO2 máximo, mi umbral anaeróbico, mi ácido láctico, ni mi escala de Ward en 300 ñatos en una sola vez o en un solo día. No. Voy a tener que en una semana tratar de distribuir, no sé, de a cuánto para poder terminar ese trabajo. O sea que es mucho trabajo. Parece un trabajo fácil, pero no lo es. Si voy a empezar a analizar a ese equipo de inferiores que estoy teniendo a mi cargo. ¿Está? Por ejemplo, la escala de percepción del esfuerzo para los entrenamientos de fuerza, 10, muy, muy duro. 9, 8 y 7, muy duro. De 6 a 5, duro. 4, más bien duro. 3, moderado. 2, fácil. 1, muy fácil o muy, muy fácil. Y acá tienen la escala de Ward, ¿verdad? Fue adaptada para hacer ejercicios de fuerza, escala de percepción de esfuerzo para los entrenamientos de fuerza. Ok, bueno, ya hablamos de esto. Ahora vamos a hablar de la densidad de la carga. Weignach en el 2000 plantea que la densidad corresponde a la relación temporal entre la fase de recuperación y las fases de trabajo. Este componente es importante, pues al final permite asegurar la evidencia del entrenamiento, evitando que los deportistas se agoten hasta alcanzar niveles de sobreentrenamiento. La densidad será fundamental para que el trabajo, intensidad y volumen de la carga incida eficientemente en el organismo del deportista. Para medir la densidad de la carga, se establece una clara relación entre el trabajo y la recuperación, expresados por lo general en términos de unidades de tiempo, ya sea en minutos o en segundos o a través del descenso de la frecuencia cardíaca. Y también para determinar el lapso adecuado de recuperación se requiere tener en cuenta ciertos aspectos, como por ejemplo la intensidad del estímulo. Por ejemplo, si en una repetición de 1000 metros en el velódromo la intensidad del esfuerzo realizada por el ciclista con cargas submáximas, el lapso de reposo que debe facilitar la recuperación del atleta antes del esfuerzo siguiente. Y si por el contrario la intensidad no es tan alta, el tiempo de recuperación no debe ser tan extenso. Entonces, a mayor intensidad, mayor estímulo, la recuperación tiene que tardar un poco más. Y si es menor estímulo, menor intensidad, la recuperación no debe ser tan extensa. Eso tienen que saber sí o sí. Y la duración marca la diferencia entre los dos métodos de trabajo distintos, los intervalos y las repeticiones. En los intervalos la recuperación se dice que es incompleta y en las repeticiones la recuperación es completa.
con respecto a un valor o a un índice fisiológico, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Cuando las repeticiones son completas, o sea, cuando la recuperación es completa, hay una recuperación de la frecuencia cardíaca también. ¿Qué tal van hasta acá, chicos? Yo quiero irme un ratito al baño. Les voy a cortar un ratito y después seguimos con la orientación de la carga. 5 minutos nomás necesito para irme al baño. Vamos a continuar. No sé si me están escuchando. ¿Me escuchan? Bueno, vamos a continuar con la orientación de la carga. Las cargas de entrenamiento deben obedecer a una planificación concebida. Sí o sí, nomás luego hay que planificar para alcanzar los fines específicos. Y esto debe ser a mediano y largo plazo, procurando tener en cuenta aspectos muy importantes como la orientación de la carga, que corresponde a la capacidad condicional que se desea entrenar. Por ejemplo, esta capacidad a su vez hará uso de uno o varios sistemas energéticos. Las orientaciones de la carga pueden ser selectivas o complejas. Por ejemplo, cuando es selectiva, cuando se entrena una sola cualidad, como por ejemplo la resistencia, por lo cual se recurrirá solamente al sistema aeróbico. Y cuando es compleja, cuando se entrenan varias cualidades. Por ejemplo, en el fútbol se debe entrenar la velocidad y la resistencia, por lo tanto se debe interconectar la carga anaeróbica y la aeróbica. Bueno. Después tenemos la interconexión de la carga. Bueno, chicos, yo sé que son 9 personas. No puede ser que nadie hable. O sea, es realmente un monólogo. Para mí siento como un monólogo ahora. Pero yo sé que ustedes quieren que terminen mañana la clase, pero tienen que volver a leer esto, tienen que volver a interpretarlo. Yo les recomiendo que por lo menos unas 3 veces para que se les fije algo ahora, porque es difícil realmente entender así de buenas a primeras de qué es lo que esta profesora está hablando, what the fuck, qué es lo que está diciendo esta profe, ¿verdad? Para la gente que no está en el tema es un poco así difícil, ¿verdad? Entonces tendrían que volver a leer unas 3 veces, no sé, estudiar con su compañero, hagan cualquier cosa para que se les fije la idea, porque les va a servir bastante esto. Interconexión de la carga ahora. Una sola carga solo producirá un efecto poco considerable en el organismo del deportista, por lo cual para alcanzar una adaptación habrá que sumar de forma ordenada y sistemática varias cargas. Por eso estamos hablando de la interconexión de la carga ahora, acumulando su efecto para dejar huella en el deportista. Por ejemplo, definir y aplicar cargas de características eh, diferentes requiere identificar primero el efecto que posee cada carga en el organismo, del cual ya se han citado varios ejemplos, al igual que conocer cómo unir una carga con otra. En este sentido, Navarro, 1998, propone la siguiente metodología cuando hablamos de interconexión de cargas.
Por ejemplo, ¿verdad? Al desarrollar una sesión de entrenamiento en el fútbol, se deben realizar los ejercicios de velocidad antes que aquellos ejercicios orientados al desarrollo de la resistencia. Por ejemplo, el ejemplo de interconexión de cargas, interconexiones positivas, ejercicios de carácter aeróbico después de cargas aeróbicas alácticas. Después tenemos ejercicio de carácter aeróbico después de cargas anaeróbicas lácticas de bajo volumen. ¿Alguien escribió algo acá? Quiero ver. Acá dice Lucy Cardoso, dice, muy cierto es, profe, la clase de hoy al menos es todo lo que se aplica a un alumno o paciente que entrena en el gym o ya sea un deporte. Sí, profe, ¿será que podrías enviar la clase a Alicia para que nos envíe por WhatsApp para leer? ¿Quién es Alicia? Yo voy a dejar acá mi número 0983-752-014. Ese es mi número. Ustedes me pueden escribir y yo le envío la clase al WhatsApp, porque yo pues no tengo el número de ustedes y yo creo que la profe Lilian, la licenciada Lilian sube todo esto en la plataforma. Yo sé lo que algunos no quieren bajar o no pueden bajar, tienen inconvenientes. Hay muchas cosas que pasan con los alumnos. Entonces, por ahí, si ustedes me quieren pedir, no hay problema, yo les envío nomás su WhatsApp o le paso a la tal Alicia, que me escriba nomás. Yo ahí paso mi número y que me escriba para que le pase la clase, sin problema. Pero sí, yo les sugeriría que hagan sus grupos y que repasen ustedes, por lo menos si no se pueden encontrar de forma virtual, hay que hacer esto porque esto es algo que vos vas a entender después de leer 3 a 4 veces recién vas a entender dónde estoy parada, ¿entendés? What the fuck, ¿qué es esto? Y no es así, algo, ay Dios mío, algo para leer nomás, que pico lo que tanto, ¿verdad? Pero no es así, porque es algo que vos tenés que aplicar. Profe, yo busqué mucho la plataforma y eso, pero no encontré ningún material, no pude crear nada todavía. Entiendo. Y la verdad que eso todo Sí, tiene que está ser con todo la el material, licenciada. hasta la clase número 7 está actualizado en la plataforma, el material. Desde la clase 1 Ajá. está la ¿Cómo grabación, puedo hacer para entrar en la plataforma, encontrar? Porque y, no me aparece nada. no, y tenés que entrar con tu usuario y con tu contraseña. Pero sí, todas las clases están en la Sí, plataforma. pero entro pero no me aparece nada, no sé por qué. Y que rarísimo. Pero a vos te aparece el curso de nutrición. Yo cuando entro, sí me aparece, o sea, el enlace acá y esas cosas, pero cuando yo entro en la plataforma no me aparece nada, todo en blanco. Rarísimo, porque están toditas las clases ahí. Y bueno, voy a ver un poco, Freddy, por qué no puedes ver. Sí, Sí, porque porque yo había pedido por WhatsApp, pero no me pasaron nada tampoco. Lo pasa que tienen que entrar en la plataforma, porque esto es un curso que está reconocido por el MEC. Y si a nosotros nos cae visita, ellos ven quienes entran a ver la grabación de la clase y queda ahí se registra en la plataforma del instituto. Y yo siempre suelo mirar y no todos entran. Pero Alicia, profe, es la secretaria. Pero igual, de ah, igual forma tienen que tratar de entrar en la plataforma, profe, porque esto queda todo registrado cuando el alumno sí, entra y verifica. Pero de igual súper. forma le voy a decir a Alicia que les pase y el material de la profe, pero todas las grabaciones están en el canal del instituto y por eso tienen que entrar para ver. Pero bueno, le voy a Sí, decir, profe, a Alicia que pase en el grupo. sí, 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 no hay problema, yo Dale, profe. entiendo. Bastante bien. Bueno, vamos a continuar. Ejercicio, pero sí tienen que volver a leer. Ya les digo ya, 3 veces como mínimo. Porque si no, no es leer nomás, no hay que leer todo de balde. Leer así como leer todo de balde, así algunas veces leemos todo de balde, pero no es así. Es leer e interpretar, sacar las ideas principales, tener un cuadernito allá en nuestro lado. Yo soy a la antigua, me van a disculpar, hasta ahora sigo estudiando, como le dije, y siempre tengo ahí mi cuadernito y anoto todo lo que me parece que es más resaltante e importante para no olvidármelo. Y de ese cuadernito otra vez yo leo otra vez. O sea que es algo que ustedes tienen que hacer. Porque eso nadie va a hacer por ustedes, ni aunque tengan toda la información del mundo, si no leen, si no vuelven a leer, si no vuelven a estudiar, si no vuelven a fijar las ideas, no se les va a quedar nada. Bueno. Ejercicios anaeróbicos lácticos después de la carga anaeróbica aláctica.
Estos son los ejemplos de interconexión de las cargas. Después tenemos la organización de la carga, ¿verdad? Que corresponde a la sistematización de la carga en un periodo de tiempo, de tal manera que permita alcanzar el objetivo o el efecto que se desea obtener. Al sumar varias cargas, por ejemplo, si queremos desarrollar la fuerza máxima, será necesario un periodo lógico de trabajo para mejorar esta capacidad, pues las adaptaciones no se obtendrán de un día a otro. Eso sabemoslo todo. Eso no se hace de un día para otro. Eso lleva tiempo, esfuerzo, lleva constancia, sobre todo constancia. De igual forma, antes del desarrollo de la fuerza máxima se debe anteceder una etapa de preparación que permita al deportista desarrollar las condiciones necesarias para luego trabajar la condición requerida. Continuando con el ejemplo, será necesario, antes de pretender desarrollar la fuerza máxima, implementar también un periodo de tiempo en el cual se tenga como objetivo el aprendizaje de los siguientes gestos técnicos: el desarrollo de la simetría corporal, el fortalecimiento de los ligamentos y articulaciones, también otros aspectos. Eso hay que hacer, porque yo no le puedo estar cargando nomás de todo a mi cliente, a mi paciente, a mi deportista, y después se lesionan, porque no calentó bien, por ejemplo. Al haber desarrollado la fuerza máxima, se deberá programar una fase o un periodo de tiempo que tenga como objetivo el mantenimiento o la transformación de esta fuerza máxima. También esta organización de carga debe ser estructurada de acuerdo a los calendarios de competencias y a los objetivos que se persigan. Acá tenemos ¿cómo se llama? Tenemos un gráfico de lo que es, ¿verdad? Que la máxima velocidad posible en cada carga relativa, ¿verdad? Que es la V corta, y P significa la zona donde se alcanza la potencia máxima, ¿verdad? Y tenemos máxima velocidad y potencia máxima. Ok. Tenemos la técnica y control del movimiento, fuerza explosiva, fuerza potencia, fuerza máxima. Resistencia de fuerza pesos bajos y resistencia de fuerza pesos altos. Bueno, ya hablamos de la organización de la carga. Ahora vamos a hablar de la distribución de la carga. Este material es bastante luego extenso, pero continuamos hasta terminar. Distribución de la carga. Si se sitúa la misma carga durante un ciclo de entrenamiento, ahora el organismo se adaptará a ella, por lo cual se volverá ineficiente para hacer que el deportista siga mejorando. Es decir, que la carga se deberá ir modificando tanto en intensidad como en volumen. Por ejemplo, si la carga aumenta de forma progresiva durante el ciclo, se dice que se está distribuyendo de forma diluida. Por lo general, este sistema se utiliza para el nivel de perfeccionamiento y su regla básica consiste en aumentar primero los niveles de volumen y después los de intensidad. El aumento progresivo de la carga permite que se establezcan al deportista estímulos al tope de su capacidad a medida que las adaptaciones de su organismo crecen con el entrenamiento. Y aunque el aumento progresivo se utiliza comúnmente en nuestro medio, también la carga se puede distribuir de otra forma. Por ejemplo, el aumento de la carga de trabajo en ciertas sesiones o microciclos de forma repentina, ya que en el componente de volumen o en el de intensidad, ¿verdad? Ya sea en el componente de volumen o en el de intensidad. Ahí podemos hacer el aumento de la carga en ciertas sesiones o microciclos. Y también de esta forma aumentar la carga se le conoce con el nombre de distribución concentrada y acentuada. Se utiliza especialmente en los niveles de perfeccionamiento y de altos logros. Bueno. Vamos a continuar. Fatiga. Las cargas van a producir un descenso momentáneo de las condiciones orgánicas del deportista, que se conoce con el nombre de fatiga. El término fatiga se entiende como una reacción de cargas de entrenamiento expresada en la disminución de la capacidad de rendimiento.
siendo un estado de reacción del organismo que proviene de una parte del sistema nervioso denominado hipotálamo y que tiene como objetivo evitar que el cuerpo sufra algún inconveniente grave. El hipotálamo, ¿ustedes saben dónde está el hipotálamo? Les pregunto. Clasificación de la fatiga según Barbani. La fatiga se puede clasificar según su origen y grado de acuerdo con la psicológica, periférica y central. Psicológica es subjetiva y corresponde al nivel de estrés del deportista. Periférica es muscular y orgánico y se deriva de la actividad muscular por el rendimiento de microfilamentos y acumulación de los subproductos del ejercicio. Puede ser generalmente cuando abarca gran parte del cuerpo, local cuando cubre solo una región. Después tenemos la central, sistema nervioso central, y es la fatiga que se produce a nivel del sistema nervioso central. Después tenemos, según el grado de fatiga, que es fatiga aguda, la que se manifiesta debido a la alteración normal del organismo por una carga de entrenamiento. Se podría dar de forma general o local según se oriente la carga. Después tenemos la fatiga subaguda, es aquella que se presenta al acumular varios días de entrenamiento. Se conoce como sobrecarga natural. Eso es lo que yo tengo, fatiga subaguda. Dios mío, demasiado. Empecé a entrenar muy fuerte y otra vez me duele toda la pierna, ni siquiera puedo levantarme de esta silla. Todo el cuerpo me está doliendo, pero es una fatiga subaguda porque no me duele en el momento, sino que después cuando yo estoy descansando es donde yo siento todos mis males. Fatiga crónica se manifiesta a largo plazo cuando no se han brindado los medios y los tiempos adecuados de recuperación. Se conoce como sobreentrenamiento. Cuando tenemos una fatiga crónica ya es un sobreentrenamiento. En mi caso es una subaguda, por suerte, que está bien nomás. Los procesos de fatiga deben ser tratados de manera coherente y responsable. De lo contrario, aparecerán síntomas de agotamiento crónico que va en detrimento de las capacidades condicionales, coordinativas y motrices del deportista. O sea, es un efecto, o sea, en vez de mejorar la performance del deportista, lo que vamos a hacer es atrasarle, ¿verdad? No mejorar, sino atrasarle. Bueno. Ahora vamos a hablar de la recuperación. Es la capacidad del organismo de evolucionar de manera sistemática, restableciendo su estado funcional a través de 4 etapas. Tenemos la fatiga, que es disminución de los depósitos de energía, alteración del sistema nervioso, degradación de proteínas musculares, de hidrato de carbono, o sea, glucógeno muscular también. Restauración, aquellas manifestaciones orgánicas que se dieron durante la fatiga regresan a una condición normal. Supercompensación, el organismo alcanza niveles eh, orgánicos y funcionales superiores a los que tenía antes de entrar a la etapa de fatiga. Y la estabilización, los nuevos niveles alcanzados por el organismo se estabilizan proporcionando la capacidad de responder con mayor eficiencia a nuevos requerimientos o estímulos. Y esa estabilización es lo que nosotros tenemos que lograr para que se pueda producir realmente la adaptación y para que podamos volver a cargar más a la persona. O si no, no podemos cargar. Si es que no se producen todos estos procesos en la recuperación, no se puede hacer una carga mayor a la que ya se está utilizando con la persona. Eso quiero que ustedes, o sea, entiendan. Fase de recuperación. De acuerdo con lo expuesto por Jessis, 1987, el proceso normal de recuperación comprende 3 fases. Por ejemplo, la recuperación continua, que se produce durante la práctica de la actividad. También la recuperación rápida, que se activa desde que finaliza el trabajo, encargada de la eliminación de desechos y la reconstitución de la deuda del O2. Y la recuperación profunda, a lo largo de la cual se efectúa la supercompensación.
Bueno, en la actualidad, la recuperación no se considera simplemente un periodo de descanso. Al contrario, significa el empleo de métodos apropiados de recuperación para restaurar la capacidad funcional, ya sea después de aplicar una serie de cargas dentro de una sesión de entrenamiento, entre sesiones de entrenamiento o entre series de trabajo. O sea que hoy en día la recuperación es considerada súper importante para que el atleta pueda pasar al siguiente nivel y se produzca la estabilización y la adaptación funcional o fisiológica. ¿Está? Bueno, continuamos. Ya estamos por terminar, ya falta como, como 47, 48, 49, 50, 51. 6 diapositivas más y después ya les voy a dejar. ¿Está bien, licenciada? Bueno. Sí, profe. Esto podrá lograrse, porque vamos a terminar pues, antes de las 9:30, por eso nomás te pregunto, licenciada. Está bien, profe. No hay problema. Bueno, esto podrá lograrse con diversos métodos entre los que están, por ejemplo, los pedagógicos, que son aquellos que directamente relacionados con la planificación e interconexión de cargas y periodos transitorios, los biomédicos, aquellos relacionados con ayudas de tipo terapéutico, tales como el sauna, masaje, dietas, entre otros. Lo que hace Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Yo le pongo a CR7 como ejemplo, que él hace este método biomédico porque él hace su dieta. Él es un tipo, ahora no sé si ustedes vieron la serie de su pareja, Georgina, no sé qué, Georgina, algo así se llama su pareja, pero donde ella siempre habla de él, ¿verdad? Y dice, no es ella, sino él, ¿verdad? Porque él es un deportista de élite, ustedes saben que él tiene 37 años, 38, 37 años, y sigue tan vigente como uno de 20, y saben todo cómo es su carrera. Entonces yo le pongo a él como ejemplo que él hace este método biomédico, porque él se mete así en un espacio tipo una pileta donde hay hielo y él suele hacer eso, por ejemplo, criolización o algo así, ya no me acuerdo cómo se llama el proceso donde él se mete donde hay lleno de hielo y después sale, se mete unos segundos y después sale. Eso, por ejemplo, es un proceso biomédico, un método biomédico. Hace Crioterapia. de crioterapia, ¿verdad? Crioterapia, ¿verdad? Sí. Bueno, eso. Eso él hace y eso se llama biomédico. Él hace sauna, él hace masaje, él hace su actividad física. No sé quién está hablando. Porque me confunde con la crionización porque es otra cosa. Crioterapia es otra cosa, son los dos, son diferentes. Por eso nomás. Bueno, y la dieta, ¿verdad? Donde en esa serie ella habla de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Y le dice, o sea, cuenta, ¿verdad? Que él cuando cuando está jugando, o sea, cuando va a jugar, él prefiere no salir por la noche, porque como ustedes saben, Cristiano Ronaldo es un deportista integral, es un deportista completo, porque él no toma, no fuma, cuida mucho su plan de alimentación y hace estos procesos biomédicos o utiliza los métodos biomédicos para mejorar su performance, ¿verdad? Él es muy disciplinado. Entonces, cuando él va a jugar, por ejemplo, la noche anterior cuenta su pareja Georgina o su señora, no sé qué es lo que es, ¿verdad? Ella cuenta que él prefiere no ir a cenar a ningún restaurante y que prefiere comer su pollo, su hidrato de carbono y su ensalada. Y eso nomás él, o sea, él respeta eso. Y ahí es donde hablamos del plan de alimentación. Y eso es muy importante, por eso él se mantiene todavía en auge y hasta ahora y va a seguir, inclusive hasta los 40, si él quiere, va a seguir con esa disciplina que él tiene ahora. Psicólogo, o sea, perdón, los métodos psicológicos, aquellos relacionados con el tratamiento de la psiquis y el comportamiento, autorregulación, autocontrol, procesos de visualización o hipnosis, entre otros, ¿verdad? Me imagino que tienen también su psicólogo, pero sí o sí, ¿verdad? En el caso de Cristiano Ronaldo, él es muy disciplinado y eso es algo que admiro muchísimo de él porque no es como los futbolistas, es otro nivel, bro. No es como los futbolistas de acá que vos le borracho cada fin de semana, de repente
su vida sexual es muy promiscua, ¿verdad? Que eso también influye mucho en el rendimiento físico, aunque no lo quieran creer, aunque se rían, aunque se burlen, pero es así. Entonces, y aparte no duermen bien porque farrean, toman, y el alcohol es todo lo contrario luego para tener una buena performance. Supercompensación. Hablamos de las alteraciones orgánicas que se dan después de la aplicación de un estímulo específico de entrenamiento que permiten aumentar el nivel de eficiencia del organismo para responder a esfuerzos de similares características. Por ejemplo, al aplicar una carga se provoca un deterioro del organismo, ¿verdad? Este por sí solo está capacitado para restituir todas las pérdidas sufridas a través del desgaste de su funcionamiento. A continuación se representa un ejemplo, ¿verdad? En comportamiento de la frecuencia cardíaca durante 10 repeticiones de 400 metros. En la primera gráfica se aprecia, en esta gráfica, ¿verdad? Una sesión de un corredor de fondo cuya carga determinada fue 10 repeticiones de 400 metros a una intensidad de 1 minuto 22 segundos para cada repetición de recuperación activa, ¿verdad? Se estableció realizar una carrera de baja intensidad, trote, durante unos 3 minutos. Se puede apreciar la carga interna al identificar la frecuencia cardíaca representada por la línea roja. En el punto alto de esta línea identifica el nivel dentro de cada repetición en la que se alcanzó la frecuencia cardíaca más alta, y cada punto bajo indica la frecuencia cardíaca más baja alcanzada durante la recuperación, siendo esta inconstante después de algunas repeticiones, algunas veces con valores cercanos a los 130 pulsaciones y otras llegando a 140 pulsaciones por minuto. Luego de varias semanas de entrenamiento, el mismo deportista realizó la siguiente sesión, que es esta. La anterior es este. Ven ahí sus picos, no sé si pueden observar. Y después de una semana, de varias semanas de entrenamiento, cambiaron los picos. Grande es la diferencia, ¿se dan cuenta? Mejoraron. Al principio acá está caído y después al principio acá ya está más elevado. No sé si se dan cuenta. Representación de la carga de 10 intervalos de 400 metros a una intensidad de 1 minuto 18 segundos para cada repetición. Ya mejoró inclusive su tiempo porque en el otro era 1 minuto 20, en este ya es 1 minuto 18 nomás. En la gráfica anterior, por cada repetición se estableció una recuperación activa, realizar un trote de 1 minuto, en el otro era de 3, en este 1 nomás. Podemos observar la adaptación del corazón viéndola a través del incremento de la intensidad en cada uno de los intervalos por arriba de 180 pulsaciones por minuto. Pero donde se aprecia realmente la adaptación es en la frecuencia cardíaca de recuperación, pues a pesar de ser menor el tiempo de recuperación con respecto al trabajo anterior, es más constante, tendiendo a tener menor frecuencia cardíaca, mayor recuperación en las últimas repeticiones. Acá se nota la diferencia. No sé si ustedes ven con la gráfica anterior, se ve la diferencia. La verdad que sí, yo veo. Bueno, pero como les dije, ustedes tienen que volver nomás a repasar esto por lo menos unas 3 veces más para que puedan entender mejor y para que se les quede y se les fije mejor la idea con un cuadernito, con un lápiz para papel, y anoten todo lo principal. Adaptación. Según Platonov 2002, adaptación es la capacidad del ser humano de amoldarse a cargas físicas de distintas tendencias, coordinación, intensidad, duración compleja, de utilizar un gran arsenal de ejercicios encaminados a educar las cualidades físicas, perfeccionar la maestría técnica, táctica y las funciones psíquicas. Proceso de supercompensación sugiere los tiempos en que se alcanza a desarrollar algunas habilidades motoras. Y tenemos acá carga de entrenamiento, después de ejercicio de fuerza, después del desarrollo de resistencia, después de los esfuerzos que se desarrollan en la agilidad, nueva carga de entrenamiento, nuevo nivel, todo eso. Bueno, y acá terminamos de hacer. Dudas, preguntas. La vida es como montar en bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, tienes que seguir avanzando. Del gran genio. Me gusta mucho la frase de él y de muchas otras personas que son conocidas y
que siempre tuvieron que luchar mucho para llegar a donde estuvieron. Bueno, y eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Eso es todo por hoy. Licenciada, creo que si no hay dudas o preguntas podemos despedirnos, ¿verdad? Sí, profe, no sé, Cintia, Giselle, Lourdes, ¿tienen alguna consulta para la profe? No, profe, muy bien se entendió la clase hoy. Qué suerte, genial. Bueno, Bueno, voy a hablar y voy a estar pasando entonces por WhatsApp, le voy a pedir a la secretaria Alicia para que pase lo que solicitaron. sí, la licenciada tiene luego todos los materiales, yo le Todos los paso a ella. materiales tengo, profe, menos la grabación, tengo que descargar de la plataforma para pasarle. Ah, bueno, Pero súper. genial, profe. Bueno, interesante la clase de hoy, profe. Muy buenas noches para todos. Nos vemos dentro de 15 días. Muchas Dale, gracias. muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.